memoria aquella estupidez. Es mejor que te amen a que ames tú. Vaya la inmadurez, fue casi la inmediatez en que no pude ni un día más vivir sin ti. Caramelo de chocolate, empápame así, como un pionono de vitrina. Enróllame así, con azúcar en polvo, endulzame. Y es que tú eres mi rey, qué lindo eres tú. Eres mi bebé, mi bebito fiu fiu. Qué lindo eres tú, eres mi bebé, mi bebito fiu fiu. Para mí lo más importante de mi vida, lo más importante es mi familia. Familia que formé con Maribel, mi esposa, hace 30 años. La mujer a quien amo y la mujer con la que quiero vivir hasta el último de mis días. Hasta el último de mis días. He perdido la cabeza por ti. Ya no soy más la novia fugitiva. Me he vuelto loca de amor. Y te lo repito para que quede impregnado mi olor en ti. Eres mi bebé, mi bebito fiu fiu. Eres mi bebé, mi bebito fiu fiu. Caramelo de chocolate, empápame así, como un pionono de vitrina. Enróllame así, con azúcar en polvo, endulzame. Y es que tú eres mi rey, qué lindo eres tú. Eres mi bebé, mi bebito fiu fiu. Qué lindo eres tú, eres mi bebé, mi bebito fiu fiu. Qué guapo eres tú, eres mi bebé, mi bebito fiu fiu. Qué lindo eres tú, eres mi bebé, mi bebito fiu fiu. Qué guapo eres tú, eres mi bebé, mi bebito fiu fiu. Qué lindo eres tú, eres mi bebé, mi bebito fiu fiu. ¿Cómo están? ¿Pueden escucharme? Hola, ¿me escuchan, jóvenes? Sí, buenas tardes. Ok, gracias. Vamos a iniciar la clase de hoy. Vayan sacando sus apuntes, por favor. Bueno, estuvimos trabajando en el tema de estimaciones en proyectos de software. Habíamos estado hablando de lo que es el ámbito del proyecto. Ya habíamos comentado sobre lo que son los objetivos. También sobre las funciones principales. Habíamos quedado acá, ¿no? Sí, un rendimiento. ¿Me confirman? Sí, ¿no? Sí, General. Ok. Bueno, en el tema de rendimiento, habíamos dicho que hablar de rendimiento en un software es hablar de lo que es la eficiencia o el tiempo de respuesta. Y el tiempo de respuesta en un software está dado seguramente por el tiempo que transcurre desde cuando el usuario lanza una petición hasta cuando cuando el software entrega una respuesta, pues, ¿no? Queda claro que toda la infraestructura que se requiere para que un software pueda ponerse en marcha puede incidir en el tiempo de respuesta. Hablamos del hardware, hablamos de la conexión a internet, pero también es evidente que hay muchas
acciones que podríamos realizar durante el desarrollo de un proyecto que terminen siendo fundamentales en lo que viene a ser el tiempo de respuesta. Normalmente podemos encontrar algunas actividades quizás muy generales, pero muy comunes en el proceso generalmente del diseño del software, y que también a su vez de alguna manera van a incidir en el tiempo de respuesta en un software. Un ejemplo clásico es el tema del diseño de la base de datos. ¿Será que el diseño de una base de datos de alguna manera podría afectar en el tiempo de respuesta o no? Sí, ingeniero. Sí, ¿no? Menos tablas en la base de datos, Sí. más rápido. Exactamente, sí. Si bien es cierto, cuando uno está diseñando una base de datos, quizás los propósitos son diferentes, pero de forma implícita, claro que sí, va a afectar, digamos, en el tiempo de respuesta. Por ejemplo, una de las actividades propias que se realiza durante el diseño de un software tiene que ver con, me refiero al diseño de la base de datos, tiene que ver con la normalización. ¿Han escuchado hablar, no, de la normalización en una base de datos? ¿Alguien recuerda cuántas formas normales existen? ¿Nadie? 5. Sí, ¿no? Más o menos. Normalmente se habla de 5 formas normales. Tal vez una entre medio, la forma normal de Boisseau. Entonces, pero ¿será que la normalización tiene como propósito mejorar el tiempo de respuesta en un software o no necesariamente? Más probable que no, ¿no? Es decir, cuando nosotros estamos diseñando una base de datos, seguramente no es el propósito central del diseño de la base de datos desde el punto de vista de formas normales, mejorar el tiempo de respuesta, sino más bien, seguro tiene que ver con aspectos relacionados a lograr tener una base de datos lo suficientemente consistente. Pongamos un ejemplito. La normalización de forma directa, repito, tiene como propósito central llegar a obtener una base de datos lo suficientemente consistente, y una de las maneras de lograrlo es eliminar toda la posibilidad de redundancia que pueda existir. Y en teoría, a través de las formas normales lo conseguimos. Pero veamos cómo podría incidir. Voy a colocar este ejemplo que seguramente lo pueden asociar fácilmente. Bien, supónganse una base de datos en un sistema de tipo financiero. Entre las muchas tablas que tiene este sistema, podría haber una tabla que tiene como propósito almacenar todas las cuentas de los usuarios. Entre los atributos que podría tener esta tabla están los siguientes. Obviamente tendría un ID de la cuenta que podría actuar como una llave principal. Adicionalmente podría tener una llave foránea que hace referencia a la cuenta de quién es el propietario de dicha cuenta. Acá podría estar también una llave foránea que indica el tipo de cuenta, si es una cuenta de ahorro, una cuenta corriente o qué tipo de cuenta es. Acá podría haber otra llave foránea que indica la moneda en la cual está la cuenta.
Podrían haber otros atributos, pero aquí hay un atributo algo interesante, el saldo. El saldo representa el monto que se tiene actualmente en cada cuenta. Ahora, supónganse que esta tablita se la normalizamos. Si quieren, pónganle una quinta forma normal. A ver, ¿cómo quedaría la tabla? Les voy a dar unos 30 segundos para que lo puedan pensar. Si la normalizaríamos esta tabla, ¿cómo quedaría? Vayan pensando, por favor. 30 segundos y continuamos. ¿Alguien que quiera comentar? Nadie. ¿Te le ocurre algo, Ramírez, coronel? No, ingeniero. ¿Qué dice? Hola. ¿Me escucha, ingeniero? Ahora sí, le escucho. No, nada, estoy ingeniero. Bueno, ¿qué ha pasado con su cursito de base de datos? A ver, escuchemos a Luis Valenzuela. ¿Alguna idea, Luis Fernando? Sí, ingeniero. ¿Me escucha, verdad? Sí, sí, lo escucho. Que viéndolo un poquito, yo creo que habría mucho, lo que me quiero acordar es la palabrita, pero muchos datos redundantes, si no me equivoco, creo, en cuanto a la cuenta con los clientes, habría mucho de redundancia, entonces por eso se tendría que normalizar. En este caso se tendría que separar, en este caso, distintas tablitas. Ya, pero ¿qué tendríamos que separar? ¿Cómo quedaría? ¿Cuál sería la idea? Esa es la cosita. Pues creo que de la cuenta, o sea, el ID de la cuenta con el saldo, la llave foránea del cliente con saldo, así distintos tendría que ser, porque si no habría mucha redundancia. Bueno, a ver, vamos a ir escuchando opiniones. Vamos con Denis, Catherine Gómez. ¿Alguna? ¿Cómo lo gusta, Catherine? No, para mí está bien, no pillo alguna forma No hay nada que de... quitarle, ni Sí, agregarle, ni hacer nada. Lo dejamos como está nomás. para mí sí. Bueno, a ver si vamos escuchando posiciones. Vamos con Don Chino. Chino, Arteaga, ¿qué nos puede comentar? ¿Qué haría con usted con esta tablita? ¿La deja como está? ¿La normaliza? Digamos que está normalizada. Si la normalizamos hasta una quinta forma normal, ¿qué pasaría con esta tabla? Yo estaba analizando, ¿no? Su ejemplo, sobre todo en ID cuenta y en ID cliente. Y, o sea, ahorita es que como no recuerdo todas las formas normales, hasta la segunda creo que está bien, ¿no? O sí, también ahorita tratando de recordar y repasar. Sí, ¿no? Parece que ustedes han aprobado base de datos y luego borraron todo lo que aprendieron para hacer espacio en las siguientes materias. A ver, escuchemos a don Mario Córdoba. Vamos con Córdoba. Sánchez. La tupla saldo desaparecería porque es una tupla derivada de los movimientos que se hacen en la cuenta, o sea, los ingresos y los egresos. Bien, a ver, sí, no está mal lo que dice Mario, solo aclararles que cuando hablamos de tupla nos referimos a registros, pero si usted se refiere a saldo, bueno, el saldo vendría a ser atributo, ¿no? Cada uno de estos son... Sí, me confundí. Sí, son atributos de la tabla. Y evidentemente es probable, y lo va a pasar, en la medida en que lo vayamos normalizando esta tabla, seguramente todos los atributos son básicos, son necesarios, porque si yo elimino esto, no voy a saber a qué cliente pertenece la cuenta. O si elimino esto de acá, no voy a saber, es decir, necesito ese atributo, esos atributos sí o sí.
Pero este atributo saldo es discutible, ¿no? ¿Por qué es discutible? Discutible desde el punto de vista de que si es necesario o no almacenarlo. Alguien más decir, pero, a ver, si definimos qué es saldo, conceptualmente, saldo representa el monto actual que tiene la cuenta, producto de haber hecho transacciones, ¿no ves? Es decir, en algún momento tuve que haber hecho depósitos, retiro, transferencias, con esa cuenta, y el flujo que existe en esa cuenta finalmente determina un valor que va a ser el saldo, ¿cierto? Que es un número que representa cuánto se tiene actualmente en esa cuenta. Ahora, Mario Córdoba dice hay que eliminar ese atributo saldo. Y si le preguntamos a Mario Córdoba por qué quiere eliminarlo, él seguramente nos va a decir hay que eliminarlo porque es redundante. ¿Y dónde está la redundancia? Evidentemente sí es redundante. ¿Por qué es redundante? Porque si yo no tuviera ese atributo saldo almacenado en la tabla esta, y se supone que tampoco está en otro lugar, ¿habría forma de saber cuál es el saldo de una cuenta o no habría forma? Ojo, que es una consulta muy frecuente, ¿no? ¿Habría forma de saber el saldo de una cuenta si no está almacenado ese valor o no habría forma? Sí, ingeniero. Hay, ¿no? Claro que hay, porque imagínense, como decíamos hace rato, si yo elimino este atributo saldo, me va a preguntar, oye, pero ¿y cuál es el saldo en esa cuenta? Y nosotros conceptualmente decimos que ese atributo saldo representa el resultado de distintas transacciones que se han realizado en una determinada cuenta. Entonces eso implica que yo seguramente tengo una tabla de transacciones, es natural. Este es un ejemplo simplemente, obviamente. En esa tabla de transacciones, ¿qué es lo que se registra? Ahí se registra todo lo que acontece en cuanto a movimientos que ocurren en las cuentas. Obviamente tendrá su ID de la transacción. Acá dirá esta transacción a qué cuenta corresponde. El tipo de transacción, de repente si es un depósito, si es un retiro, la fecha en la que se ha hecho la transacción, y obviamente estará el monto, pues no, es decir, en qué monto se está depositando o retirando. Entonces, si a mí me dicen, ¿podés saber el saldo de esta cuenta sin tener almacenado el saldo? Yo digo que sí. ¿Cómo? Haciendo operaciones sobre esta tabla, ¿no? Es decir, yo hago consultas sobre esta tabla y voy a obtener el saldo. Y entonces alguien dice, pero ¿cuál es el beneficio de no almacenarlo el saldo? El beneficio es de que si no almaceno el saldo, tengo menos probabilidad de que ocurra redundancia. Porque podría pasar algo que a veces ocurre si no está muy bien trabajado. Va a pasar una transacción que se va a almacenar acá, pero puede ocurrir algo que no le da tiempo a actualizar el saldo que está aquí. Entonces, si yo hago una consulta en esta tabla, me va a salir un valor, y si hago consulta por este otro lado, me va a salir un valor distinto. Entonces ahí estaría hablando de una inconsistencia. Para que no ocurra eso, yo lo elimino. Y no va a estar mal, está bien. Desde un punto de vista de base de datos, para mí está muy bien. Pero ahora, si yo lo analizo desde el punto de vista del tiempo de respuesta, ¿cómo lo ven ustedes eso de quitarlo el saldo? ¿Es algo bueno o será algo que no le conviene al software desde un punto de vista de tiempo de respuesta? Y no se olviden lo siguiente. El saldo, o saber el saldo de una cuenta, es una consulta demasiado frecuente, ¿no ve? Más aún todavía hoy por hoy, que casi todas las instituciones financieras cuentan con móvil que permiten a los usuarios hacer transacciones, ¿no ve? Vía QR y cosas por el estilo. Y la gente todo el tiempo quiere saber cuál es su saldo. Entonces es una consulta que no solamente los usuarios del banco
la usan, sino los propios clientes del banco de manera permanente están realizando esta consulta de saber sobre su saldo. Por lo tanto, es una consulta terriblemente frecuente. Ahora, si yo no almaceno acá el saldo, ¿habrá forma de saber cuál es el saldo? Sí, hay una forma, que es trabajando sobre esto de acá. ¿Cuál es el inconveniente? ¿Habrá algún inconveniente o no habría ningún inconveniente al dejarlo así? ¿Alguien quiere mencionar algo? Es que se manejan hartísimas transacciones, ingeniero. Bien, ¿y eso qué implicaría? Es mucho más tiempo para buscar, digamos, de una cuenta que usted está manejando y querer averiguarlo. Va a tener que buscar hasta... Muy bien, es como comenta Mauricio, Mauricio que está hablando, ¿cierto? Va a ocurrir lo siguiente. Va a ocurrir que seguramente en las primeras instancias esto podría funcionar muy bien desde un punto de vista de tiempo de respuesta. Pero en la medida en que pase el tiempo, ocurran transacciones, va a ser una aventura. Cada vez que alguien quiera saber este saldo, que no va a estar acá, va a tener que rebatir todo esto. Imagínense un buen conjunto de tiempo y de transacciones. Va a ser una aventura desde el punto de vista de tiempo. Se va a decir, va a ser lento. ¿Voy a conseguir la respuesta? Claro que sí. Pero cada vez que le pida la respuesta, por exagerar, el usuario va a tener que ir a tomar una taza de café hasta que el software responda. Entonces, ¿cuál es la solución? Yo lo dejo. Es decir, lo vuelvo a colocar el saldo. Ya no lo voy a quitar. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo? Estoy introduciendo redundancia prácticamente de forma premeditada, pero con una, llamémoslo así, con una intención bastante clara. ¿Cuál es? Agilizar el tiempo de respuesta. Sé que estoy introduciendo un cierto nivel o grado de redundancia, pero al hacer que yo esto lo ponga así de manera premeditada, seguramente voy a tener los controles necesarios para que no ocurra inconsistencias posibles. Entonces, acá hay un ejemplo este es un ejemplo en todo caso bastante sencillo, pero que nos puede dejar con bastante claridad lo que podría repercutir en un software de un punto de vista de tiempo de respuesta en el diseño de la base de datos. Y como ese seguramente hay una gran cantidad de ejemplos y situaciones. Por lo tanto, la conclusión es que sí, el diseño de una base de datos, claro que va a incidir en el tiempo de respuesta de un software. Eso no cabe duda. Ahora, si pasamos a otro punto, vámonos al diseño de la arquitectura del software. ¿Será que la arquitectura del software también podría incidir en el software? Es decir, la forma o la manera de cómo está definida la arquitectura en el software, ¿podría incidir en el tiempo de respuesta o no? A ver, 30 segundos para que lo piensen. Lo que se usa actualmente, normalmente lo denominamos las interfaces gráficas de usuario, ¿no? Estas son las más usadas hoy por hoy, basado en lo que vienen a ser las ventanas, el manejo del mouse, etc. Una alternativa a la interfaz gráfica de usuario, ¿cuál sería? Bueno, ingeniero, sería la facilidad de uso, ¿no? Para llegar a los diferentes objetivos que tiene el usuario. Sí, está bien, Mauricio. Está bien, pero dígame una alternativa. Una manera de... ¿Línea de comando? Interfaz gráfica. Ya, línea de comando sería otra alternativa. Le llamamos consola, ¿no es? Ya, esa sería una otra alternativa. ¿Una más? ¿Qué más se les ocurre? ¿O no habrá más? Holográfica. ¿Qué dice? ¿Quién está hablando? ¿Giovanni? Holográfica. Holográfica, es muy complicado. Ya, pero está bien. ¿Otro ejemplo más? No estoy seguro si considerar los gestos como una forma de interfaz. Claro que sí, obviamente, ¿no? Entra pues todo eso, ¿no? Desde el reconocimiento de voz, es una forma de interactuar con el software, basado en señas, mediante sensores, mediante cámaras, en fin.
hay distintas formas, ¿no?, de interactuar entre el usuario y el software. De todas ellas, ¿cuál creen que es la más fácil para el usuario? La más cómoda para el usuario, no para el software ni para el programador, para el usuario. Interfaz gráfica. La interfaz gráfica, dicen por ahí. Otra alternativa. Esa es la más fácil. Ah, bueno, Lenguaje. dependería el caso de... Pónganse en el lado del usuario. ¿El Porque lenguaje natural? gráfica de usuario, para empezar, lo estoy obligando al usuario a que use, no sé, o el mouse, o el teclado, o algún otro mecanismo, ¿no ves? Por ejemplo, ¿será que la interfaz gráfica de usuario es mucho más fácil que el reconocimiento de voz? No, el reconocimiento de voz podría terminar siendo mucho más fácil para el usuario, ¿no? Es decir, a mí, en vez de estar ni siquiera mirando al software, me gustaría hablarle como a otro ser y me entregue los resultados. Algo parecido a lo que hacen los asistentes, ¿no? ¿Cómo se llaman esos asistentes famosos que están basados en IA, que interactúan así mediante reconocimiento de voz? ¿Ejemplos? ¿Alguien conoce? ¿Ha escuchado? Lo de Siri, OK Google, eso. Eso, ¿no? Los Siri, los Alexa, Cortana y compañías, ¿no? Hoy por hoy eso es muy común y la tendencia no está lejos de que eso ocurra. Han habido cosas raras que se han dado, muy raras, que han debido leer, digamos, han debido escuchar cosas raras que la IA ha hecho, justamente producto de este tipo de interacciones, pero están. Y obviamente para una persona pues sería mucho más cómodo interactuar con un software de esa manera que usar el ratón, o menos todavía pensar en línea de comando, ¿no? Porque la más difícil seguramente para el usuario es la línea de comando, ¿no ve o no? Sí, porque tiene que aprenderse comandos, sintaxis y cosas por el estilo. Ahora, una interfaz de usuario basada en el reconocimiento de voz desde el punto de vista de tiempo de respuesta será más efectiva que una interfaz gráfica de usuario y más efectiva que una interfaz basada en consola, ¿o no? Desde el punto de vista de tiempo de respuesta. No. ¿Una interfaz basada en el reconocimiento de voz será más rápida o será más lenta? ¿Cómo se la ve? Cristian, Mamani. Es más lenta. ¿Más lenta? Pues no, claro que va a ser más lenta porque hay muchas más cosas que tiene que transformar, pues, ¿no?, en software para que finalmente se convierta en una instrucción real. Y eso implica, obviamente, desde usar servicios de IA, por ejemplo, hasta hacer las conversiones necesarias para que finalmente termine siendo una orden. En cambio, si utilizo una interfaz tipo comando o tipo consola, obviamente el procesamiento que hay que realizar es menor, pues, ¿no? Pero ahí están, como ven, son ejemplos extremos que si bien es cierto, unos ayudan a la facilidad, en este caso de interacción, pero podrían ir en contra de lo que es el tiempo de respuesta. ¿Cuál es mejor, cuál es peor? Obviamente no hay ni un mejor ni un peor. Lo que habrá, cuál es el más conveniente, el más apropiado, de acuerdo al tipo de proyecto o software que estemos realizando. Entonces no cabe duda que el rendimiento es un tema que sí se debe considerar al momento de hacer las estimaciones, porque no es lo mismo desarrollar un software donde el rendimiento se convierte en un desafío bastante claro versus un software que tenga un rendimiento normal. Por ejemplo, ¿a alguien se le ocurre algún ejemplo de algún software donde el rendimiento o el tiempo de respuesta se convierta en algo crítico? Es decir, sea algo esencial, algo que yo no puedo dejarlo de no tomarlo en cuenta. Por lo tanto, quizás el tiempo de desarrollo, el esfuerzo de desarrollo, el costo, va a finalmente ser distinto. ¿Algún tipo de software que ustedes consideran como ejemplo, donde el rendimiento se convierta en una actividad
en todo caso, un atributo muy importante. Que todos los software tienen que ser eficientes, claro, es lo deseable. Pero hay algunos que es mucho más que deseable, ¿no? Es necesario que lo sean. ¿Se le ocurre alguna idea, algún ejemplo? Los bancos, los software de banco. Software de banco. ¿Otra idea? Los software de grabación de audio. Porque si hay retraso Grabación. entre lo que se graba y lo que se guarda, puede perjudicar cuando se trabaja, digamos, el flujo de trabajo que tienen a la hora de grabar. Bueno, ¿alguien más que quiera comentar? A ver, nosotros podríamos decirlo de esta manera. Por lo general, cuando ocurre en un software, cuando trabaja en línea, cuando un software trabaja en línea, seguramente es cuando es más necesario que este software tenga un tiempo de respuesta seguramente eficiente. ¿Cuándo decimos que un software trabaja en línea? ¿Alguien lo puede definir? A ver, ¿cuándo se dice que un software trabaja en línea? Online, en inglés, si quieren, depende, están más acostumbrados a hablar así. Yo pienso que es cuando está trabajando en tiempo real. ¿Y cuándo trabaja en tiempo real? Aquí ya vamos a trabajar en tiempo real. Porque, ojo, ¿no? Hace tiempo atrás, con ustedes hemos definido lo que es un software de tiempo real. Y los software de tiempo real, con ese nombre, por lo general, son software que no solamente se desarrolla el software por separado, sino más bien se define una arquitectura de hardware muy específica, ¿no? Porque ese tipo de software de tiempo real lo amerita. Los ejemplos más clásicos que vemos de software de tiempo real están en las fábricas, están en las industrias, donde hay la automatización, ¿no? Eso sí realmente se llama automatización. O también podemos ver en los semáforos inteligentes, ¿no? Que actúan realmente en tiempo real. Es decir, no dependen demasiado de que un usuario esté operando el software, sino ellos tienen la capacidad de analizar su contexto a partir, por ejemplo, de sensores y empiezan a responder según lo que ellos mismos van determinando o analizando en su contexto. Ese es un software de tiempo real. Ahora, comercialmente, a los software en línea o los software online los decimos software en tiempo real. Está bien, o sea, suena bien llamarlo software de tiempo real, pero más es un término comercial. Pero en el fondo, un software que trabaja en línea o online o en tiempo real, como comentan, es aquel software que evidentemente hace que ocurra lo siguiente. Podemos hablar de que hay como dos mundos, ¿no? Por un lado está el mundo de los humanos, ¿sí? El mundo nuestro. Y por otro lado podemos decir que hay un mundo del software, el sistema software. ¿Cuál es el mundo de los humanos? Nosotros, pues, como personas y nuestros asuntos. ¿Cuál es el mundo del software? Estará pues el hardware, las bases de datos, los programas y todo lo que implica. Ahora, ¿cuándo trabaja en línea? Trabaja en línea cuando el software hace posible que ocurra sincronización entre el mundo real del humano y el mundo del software. Es decir, cuando pasa acá en el mundo del humano y también está pasando en el software, es que está trabajando en línea, ¿no? Así lo definimos nosotros. El ejemplo que ponen ustedes de un sistema de un banco, evidentemente sí, es un software que trabaja en línea. ¿Por qué? Porque en la vida real yo voy a un banco y hago depósito, por ejemplo. Estoy poniendo plata. Realmente está pasando en el mundo real. Estoy dejando plata en el banco. Pero como esa operación se lo hace en un sistema,
también está pasando en el sistema, ¿no ves? En el mismo momento está pasando. De tal manera que en el sistema ocurre y en cualquier otro, no sé, sucursal o agencia se puede evidenciar que ha pasado. Pero ojo, fíjense este detalle, el mismo sistema que he hecho para el banco, ese mismo sistema que hice para el banco, podría también trabajar offline. ¿Cómo trabajaría offline el mismo sistema? Va a ocurrir que yo voy al banco, hago mi depósito, pero no se registra en el sistema, por alguna razón. Pero yo ya dejé la plata en el banco, ¿no ves? Y el banco me entrega, no sé, un comprobantecito, aunque sea a mano, de que yo dejé la plata. Y seguramente de aquí a unas horas más tarde o mañana, esa información se va a actualizar en el banco. Entonces, ahí está trabajando offline, no está trabajando en línea, ¿no ves? Y es el mismo, de repente el mismo sistema. En síntesis, un sistema que trabaja online es ese sistema que hace posible que los dos mundos, tanto el mundo del sistema software con el mundo del humano, permanezcan plenamente sincronizados. ¿Y por qué tiene que tener ese sistema un tiempo de respuesta eficiente? Porque si el sistema es lento, ¿qué va a pasar? Va a afectar al mundo de los humanos. ¿No ves? Es la clásica que cuando uno ve, no sé, alguna vez pasa, ¿no? ¿Por qué la cola es tan larga? Dice, porque el sistema está lento. Dice, ¿no? O ¿por qué no se puede atender? Porque no hay sistema. O sea, son cosas que ocurren. Entonces, ese tipo de sistemas seguramente, entre otras cosas, uno de sus puntos centrales es el tiempo de respuesta. Es crucial, es importante hacer un trabajo que permita que el sistema no termine afectando negativamente al mundo, más bien debería ser lo contrario. Bueno, entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con estimaciones? Exactamente eso, es decir, debemos preguntarnos qué tipo de sistema es el que voy a desarrollar desde el punto de vista de rendimiento, porque si estoy frente a un sistema que es crítico desde el punto de vista de rendimiento, son consideraciones que yo voy a tomar para poder responder a un costo, a un tiempo en el desarrollo del software. Bien, pasemos a este otro punto. Fiabilidad. Pongan eso entonces como un subtítulo. Bien, por lo pronto, escriban en su cuaderno una interpretación desde su punto de vista de cada uno de ustedes. ¿Qué se entendería como fiabilidad en un software? ¿Ok? Van a tener 30 segundos para que vayan pensando, escribiendo y luego les voy a llamar. ¿Ok?
Bien, a ver, quiero que vayamos, por favor, que me vayan comentando qué es lo que se puede entender como fiabilidad en lo que viene a ser en un software. Inicialmente vamos a comenzar con Amílcar García. ¿Qué se le ocurre a Amílcar? Bueno, ingeniero, lo que yo averigüé es que fiabilidad significa que cuando uno trabaja correctamente bajo cualquier escenario. Bueno, Pedro Saca Cabrera. Sí, yo entiendo por fiabilidad de que digamos, el software debe dar los resultados esperados en base a sin errores, ¿no? Ok, a ver, vamos con Soledad Barea. Soledad. Presente, ingeniero. A ver, vamos comentando, Soledad. Que el software realice sus operaciones sin errores. El software realiza sus Fiabilidad, sí. errores. Ok, a ver, para terminar, escuchémosle a Sebastián Vettel, perdón, Sebastián Aguilera. ¿Quién es ese? Ay, pero bueno, sí, de hecho me refería a lo mismo que dijo. No, es que estaba mirando hace rato esta mañana estaba viendo una carrera de Fórmula E y un Sebastián Vettel, capísimo. Ah, ok. Parecidísimo. Sí, ¿no? Ya. Yo estaba igual de acuerdo a lo último que dijo mi compañera, que es el hecho de que se refiere a que un software no falle, básicamente. Bien. Sí, lo cierto, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de la fiabilidad, seguramente con lo primero que se nos ocurre o pensar es en las fallas, ¿no? En las fallas de un software. Y evidentemente sí, la fiabilidad tiene que ver con las fallas en el software. Y las fallas en el software pueden ser diversas, ¿no? Pueden fallar por un montón de razones, desde problemas en la lógica, en la sintaxis, en el diseño, en lo que ustedes quieran. El punto es ¿no? Cuando uno desarrolla software, obviamente lo hace con el propósito de que el software no falle. O sea, nadie va a hacer un software que falle. Todos queremos hacer un software que no vaya a fallar. Sin embargo, tampoco es desconocido para nadie que hay fallas y hay fallas. Es decir, hay fallas que evidentemente se pueden considerar catastróficas y hay fallas que, bueno, de repente no causan muchos problemas. ¿Que el software no debería fallar? Claro que no debería fallar. O sea, es un hecho. Un software se dice que es fiable en la medida en que trabaja de forma correcta siempre. ¿Y qué significa siempre? Pues eso, o sea, no debería fallar. Independiente de lo que ocurra, el software debería estar preparado para trabajar en los escenarios más, no sé, inhóspitos posibles y debería trabajar bien y no presentar fallas, ¿no? Ahora, decíamos, hay errores o fallas en el software que en el peor de los casos, digamos, producto de la falla, de repente no pasa, y decir no pasa de repente es muy pequeño, pero vamos a decirlo de esa manera, no pasa de causar molestias a los usuarios. Es decir, el software presenta una falla y el usuario se molesta, o de repente tiene que volver a hacer su trabajo, tiene que repetir su trabajo, pierde tiempo, en fin, ese puede ser un tipo de falla, ¿no? Un tipo de falla un poquito más crítico, de hecho más crítico, es el hecho de que un software falle y producto de esa falla, por ejemplo, alguien sufra pérdidas económicas significativas, ¿no? Es decir, por ejemplo, tomó una decisión mala porque el software le ha hecho le ha entregado una información incorrecta. ¿Puede pasar? Claro que puede pasar. ¿Sí? Entonces, y hay gente que puede verse fuertemente perjudicada por este tipo de fallas que puede tener el software desde el punto de vista económico. Y un tercer ejemplo, quizá ya más extremo, digamos, de tipo de fallas en un software, es que producto de la falla en algún software, la integridad de alguna persona puede verse afectada, ¿no ves? Puede pasar, claro que puede pasar.
Y nosotros cada vez estamos mucho más expuestos y somos, no sé, monitoreados, controlados por el software. En el ejemplo más clásico, hay un montón hoy por hoy de equipos que son guiados, controlados por software. Ni hablar en términos de automatizaciones como vehículos que escuchamos todo el tiempo. Y si piensan, no sé, en software que monitorean, que controlan los pilotos automáticos, etcétera, se convierte, sí, en una cosa complicadísima. Y sin ir tan lejos, imagínense un software de terapia intensiva, ¿no? Un paciente conectado a alguna máquina, donde esa máquina es administrada, controlada por un software, no sé, para controlar algún aspecto de la integridad de la persona. Si este falla, estamos en problema. Entonces, en síntesis, sí, es muy distinto trabajar con un software donde presentan categorías distintas en su costo de la falla. ¿Qué tengo que hacer acá en la fiabilidad? Seguramente lo primero que voy a hacer es preguntarme, indagar cuál es el costo de una posible falla. Y alguien puede decir, pero ¿para qué pensás en eso? Pensás que tu software va a fallar, ¿no? Sino que lo que tengo que ver es a qué me estoy metiendo. Porque fíjense, si yo estoy seguro que el software que voy a desarrollar presenta una probabilidad muy alta del costo de una posible falla, entonces probablemente no solamente voy a tener que desarrollar el software, sino también de repente voy a tener que montar toda una infraestructura para hacer hasta cosas como simulaciones y asegurarme que evidentemente el software no vaya a fallar en tal sentido. Entonces, algo similar a lo que viene a ser el rendimiento, aquí en la fiabilidad tenemos que preguntarnos eso. ¿Y dónde vamos a trabajar? Seguramente que en varias partes, ¿no? Para lograr que un software sea fiable. Incide desde el diseño del software, la implementación del software, pero sobre todo las pruebas, ¿no? Es decir, de repente voy a tener que pensar en métodos, en estrategias, en mecanismos de pruebas que me permitan asegurarme que el software está libre de defectos en la medida del costo que tenga un posible fallo en el software. Bien, vámonos acá a restricciones. Coloquen eso como un subtítulo. Hablar de restricciones en un proyecto de software, yo imagino que es hablar de algo muy cotidiano, ¿no? No sé si ustedes alguna vez han hecho un software donde han estado libres de restricciones. Difícil, ¿no? De que podría haber de repente que sí, pero lo normal es que los proyectos nunca nos los dejan a nosotros, a nuestro libre albedrío en lo que queramos, ¿no? Siempre hay restricciones que van a aparecer. Y hay restricciones y también restricciones, pues, ¿no? Porque podrían estas restricciones complicarnos el trabajo, y complicarnos el trabajo significa que tengamos que invertir más tiempo, más esfuerzo en desarrollarlo, y eso implica obviamente variar en las estimaciones que vayamos a realizar. Vamos a anotar aquí. Yo estoy seguro que ustedes pueden encontrar muchas restricciones como ejemplos, pero vamos a colocar unas 3 categorías. Y normalmente podríamos con facilidad clasificar a las distintas restricciones que aparecen en un proyecto de software en estas 3 categorías, ¿no? Restricciones técnicas, restricciones legales y restricciones
recursos. Un ejemplo de una restricción técnica sería esta. A ver, supónganse que a ustedes les dice, mira, preciso que implementes este sistema, pero quiero que lo implementes en Clario. Bueno, ¿qué van a hacer ustedes cuando le dicen algo como eso? Yo creo que muchos van a decir, oye, ¿y qué es Clario? Y solamente ya preguntarse qué es Clario y luego averiguar qué es Clario. Y luego hacerse expertos en Clario para implementar un sistema, obviamente va a implicar pues más tiempo, más esfuerzo, más costo, ¿no es? ¿Y qué es Clario? Obviamente Clario es una plataforma para desarrollar software, ¿no? Entonces, ¿y por qué puede pasar esto? Puede pasar por distintas razones. El hecho es que ocurre que para un determinado proyecto nos digan cosas como esas, que usemos determinada herramienta, determinado lenguaje, no sé. Podemos, no sé, comentar, a ver, 3 razones, ¿no? Porque un cliente puede pedir algo como eso, como una restricción. La primera, quizás algo muy natural, muy obvio. Cuando uno desarrolla un sistema, un software para una empresa, difícilmente va a ser el todo lo que vamos a hacer. Normalmente siempre hacemos las partes de un sistema mayor. Y la parte, el subsistema que nos han pedido que desarrollemos, seguramente lo vamos a tener que integrar al todo, a su otro sistema que ellos tienen. Entonces, para de repente, con bastante naturalidad, para no complicar esa integración, colocando y instalando cosas raras, la gente prefiere que se desarrolle en la misma infraestructura desde un punto de vista de herramientas de su anterior o actual sistema. Otra razón podría ser el tema de los costos de licencia, ¿no? De repente la empresa ya cuenta con las licencias en esta plataforma, en estas herramientas, y no quiere complicarse en gastos con otras licencias. Y por último, de repente su gente, su equipo que ellos tienen, son especialistas en estas herramientas y para qué vamos a complicar con otras cosas por ahí. El hecho es que es posible, claro que es posible. Otro ejemplo de una restricción técnica es que me digan, mira, este software lo tienes que desarrollar, pero cumpliendo, no sé, tal estándar. Y me acuerdo que hace años atrás, por ejemplo, hubo una empresa que publicó una licitación donde, entre otras cosas, decía que todos los proponentes que se van a presentar a dicha licitación deben estar certificados por lo menos en el nivel 3 de CMMI. ¿No? Y mucha gente se pregunta de repente qué es CMMI. Aquellos que se preguntan con seguridad ya no van a entrar, pues, ¿no? a esa licitación, porque certificarse con CMMI como empresa significa tiempo, bastante tiempo. ¿Y qué es CMMI? Bueno, es un modelo que se ha creado exclusivamente para este tipo de situaciones. Porque sucede que hace mucho tiempo atrás, antes de CMMI, esto pasó más allá en Estados Unidos o en otros países más desarrollados, donde, no sé, los clientes necesitaban un software y los problemas más comunes que se encontraban en los proyectos de software eran 2. Más que técnicos, eran de gestión. Uno, que los proyectos nunca se entregaban en el tiempo que se acordaba. Y 2, que los proyectos nunca terminaban costando lo que se dijo que iba a costar. Entonces se centró una situación de esa naturaleza. Y lo que se busca es que las empresas que tienen mayor grado de capacidad, por un lado, de desarrollo, pero madurez, por otro lado, se consideran que son empresas que podrían ser más serias, ¿no? Y cuando le dicen cuánto va a costar, cuánto tiempo lo vas a hacer, realmente sea algo que va a
pasar, y no es simplemente una cosa basada en el ojímetro, ¿no? O algo por el estilo. Entonces, ¿qué ha hecho CMMI? Lo que ha hecho es crear 5 niveles. Y las empresas que desarrollan software se certifican en alguno de esos 5 niveles. Lo ideal es estar en el nivel 5, obviamente. Pero por lo menos llegar al nivel 1 ya es algo, pues ya es algo bueno. Pero en esa licitación se pedía el nivel 3. A nivel nacional se declaró desierta porque no había ni una empresa que esté en esa categoría, por lo que se tuvo que ampliar la licitación a nivel internacional. Y puede pasar. Entonces, esos son, digamos, algunos ejemplos desde un punto de vista de restricciones técnicas. No sé, que nos dice, ¿sabes qué? No lo tienes que modelar con UML, tienes que hacerlo con C4, por decirle algo. ¿No? Cosas como esas que tienen que ver con la parte misma de desarrollo, se consideran una restricción técnica y a nosotros como desarrolladores, obviamente, que nos va a afectar. ¿A alguien se le ocurre algún ejemplo de alguna restricción legal? ¿A alguien o a nadie? Tiene que ver con la parte legal. Hay veces que depende del país donde desarrolla el software que tienen ciertas restricciones. Ya, está bien. A ver, pongamos algunos ejemplos. ¿A alguien se le ocurre algo? El acceso a la información del usuario, por ejemplo, no es tan fácil de acuerdo a distintos países en su ámbito, de su legal. ¿Cómo? Okay. Pero en sí a eso me refiero. Está bien. Por ejemplo, yo leía de que hay algunos países que se prohíbe ¿cómo se llaman? Las apuestas. No se pueden desarrollar software que tengan apuestas ahí dentro. Ok, muy bien. ¿Algo más? Por ejemplo, sin ir tan lejos, en nuestro medio, es decir, en nuestro país, hoy por hoy está pasando algo muy, no es que ahora está pasando, pero ahora se lo ve con mayor, digamos, claridad que hace tiempo atrás, que son los temas de la facturación, ¿no? Cuando hacen un clásico sistema de facturación, estos que generan facturas del sistema, la forma de cómo tiene que hacer la facturación del sistema, tanto a nivel de procedimiento, a nivel de datos, inclusive a nivel de la manera como tienen que mostrarlo, no lo define el cliente. Tampoco lo define el gusto del desarrollador. ¿Quién lo define? El Estado, pues, ¿no? El gobierno dice, de esta manera es la facturación en nuestro país relacionada a impuestos y punto. Bueno, entonces, el sistema de facturación que yo voy a hacer tiene que apegarse a la norma boliviana en cuanto a la facturación. Y hoy, ¿por qué se lo siente mucho más que antes? Porque hoy día lo que está pasando en el medio es que se está implementando, y hace tiempito, ya será un año, un poquito más, sí, un año, los sistemas de facturación en línea. Resulta que antes yo hacía facturación computarizada, pero no era en línea, pues. Es verdad que el sistema imprimía, etcétera, etcétera, pero no era en línea. ¿En línea con quién? Con el gobierno. No con el gobierno directamente, sino con el impuesto nacional. Hoy día los sistemas de facturación trabajan en línea con impuestos nacionales. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo hago un sistema de un punto de venta, por ejemplo, y mi sistema de punto de venta obviamente tiene que incluir la facturación, esta vez, cada vez que yo genere una factura desde mi sistema, me tengo que conectar con los servicios en los servidores de impuestos internos. Y online, así en línea, voy a generar la factura, de tal manera que hay mínimamente tres entidades que se enteran cada vez que yo hago una factura. La primera entidad, obviamente, mi cliente, el que usa el sistema. La segunda entidad, el cliente a quien estoy vendiendo algo, porque va a recibir la factura. Pero el tercero, impuestos nacionales. Se entera en línea que estoy vendiendo algo, que estoy facturando algo. Y por lo tanto, el impuesto nacional ya va a saber que de ahí va a recibir plata, por decirle algo, ¿no? Un impuesto. Y a los libros de compra o libros de venta ya no son necesarios porque se van a generar en línea. Toda esta forma, por ejemplo, es una restricción legal, ¿no? Que también tiene en la parte técnica, seguramente que sí.
Yo no puedo eliminar una factura porque sí. Si no, lo que tengo que hacer es cambiar de estado a una factura o algo por el estilo. Otro ejemplo de una restricción legal en la administración de recursos humanos. La forma de calcular, no sé, un aguinaldo. La forma de calcular un finiquito en el sistema. Debe apegarse a lo que dice las disposiciones legales. Disposiciones legales de quien corresponda, pues, ¿no? Será del gobierno nacional, departamental, municipal, a donde se esté aplicando el sistema. Son ejemplos más concretos, pero que caen dentro también de lo que ustedes han mencionado. Ejemplos de que ciertos países regulan la administración, el manejo de datos, determinado tipo de aplicaciones, en fin. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo como desarrollador pregunto, ¿no? ¿El software que estoy desarrollando está regulado en alguna parte por alguna disposición legal? Debo preguntarle, porque si no me pregunto, no es bueno, porque al final podría meterme en algo que no lo tengo claro y más adelante volver para atrás o querer modificar alguna cosa no va a ser tan simple. Finalmente tenemos restricciones de recursos. Y hablar de restricciones de recursos, bueno, ¿de qué recursos estaríamos hablando? Básicamente, entre otros, de dos recursos muy frecuentes. Uno, el tiempo. Ya no me dicen, oye, ¿cuándo me lo puedes entregar? Si no me dicen, lo quiero para tal fecha. ¿Por qué? Porque, no sé, deben tener su motivo, su razón. Entonces yo tendré que buscar una estrategia, un equipo, una estructura que me permita lograr desarrollar el software en ese tiempo. Si no consigo entregarles todo, por lo menos podría entregarles lo esencial como para que el negocio arranque. Un criterio basado en los ciclos o en los sprints. Pero en este caso el tiempo viene como una restricción. Ya no me preguntan cuándo. El otro ejemplo, ya obviamente la parte económica. Pues, ¿no? Me dicen, mira, para este proyecto hay este presupuesto. Igual, entonces yo tendré que, yo digo como gestor, encontrar una solución que me permita ajustarme a dicho presupuesto. Bueno, esas son las restricciones. Eso vamos aplicando a su proyecto. Todo lo que hemos acabado de comentar tienen que ir aplicándolo al proyecto de la materia. Este punto lo vamos a terminar el día lunes. Bien, no sé si alguien tiene alguna consulta, algún comentario antes de cerrar la sesión. Si no hay, que tengan un buen fin de semana, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego.